Mari, te estoy agregando, supuestamente dice agregando. Vamos a ver si se puede. Rechazado me sale. A ver de nuevo, aprobar, agregar. Vamos a ver si Facebook deja. Hola amiga, lo Bien, logramos. ¿me escuchás? Sí, te escucho de 10. Está, ¿Cómo estás? genial. Lo logramos. Facebook Vamos. en vivo. Facebook en vivo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Rosy? Todo bien, gracias a Dios. Todo bárbaro. Bueno, volviendo a los vivos. Volviendo. Vamos a ver qué tan seguido Intentando. pueden ser ahora. ¿Qué tan seguido pueden Sí, ser ahora? bueno, vamos a contarles en realidad a todos los del grupo de Biodecodifícate que la idea de hacer vivo hace tiempo que está, y bueno, nos iban surgiendo cosas, teníamos que cancelar, y bueno, las dos hemos estado con mucha actividad, y este vivo en realidad lo tenemos planificado hace más de un mes. Más, ¿No? O sea, más. planificado no, dijimos, vamos a hablar de benevolencia. De, de benevolencia. Sí. Y ahí quedó. Y hoy Y ahí hablamos de quedó. mañana con Rosy, o ayer, y ya coordinamos. Ya dijimos. ¿Vos cuándo podés? ¿Cuándo los astros se alinean? Exacto. Está bien. Ay, tengo poca batería y no me había dado cuenta. ¿Tenés Vos, para si querés enchufar? andar contando que ya traigo el enchufe, Dale, ¿está? perfecto. Bueno, un poco la idea de hoy es charlar entre nosotras y compartirles el tema de la benevolencia, de los pensamientos, cómo influyen los pensamientos en nosotros, qué consideramos como benevolencia, qué entendemos como benevolencia, eh, y todo lo que trae ese tipo de, ese concepto que por ahí está como distorsionado. Eh, Hola Clara, hola mami, sí, volvimos. Eh, Ese concepto que está un poco distorsionado y que bueno, lo vamos a charlar un poco acá con Mari para ver que cuando ella ponga su cargador y estemos listas, ahí Esperen largamos. que... Sí, ahí vamos. Ahí va, Perdón. no hay problema. Perdón que me sigo acomodando. Después lo editaremos. Sí, obvio, después lo editamos y sacamos esta parte. Sí, totalmente. Qué Hola Dani, detalle. ¿cómo La verdad, estás? ¿Cómo están? Vamos a ver qué sale hoy. Vamos a volver a hacer la introducción cuando Mari esté lista. Vamos a hablar de benevolencia, bien. pensamiento La verdad, benevolente. pensaba tener un día tranquilo, pero no ha sido. Bueno, No ha sido. Bien. Ahora sí. Ahora sí. ahora sí. Ahí está. Bueno, vamos Bueno. a presentar Bien. bien el tema, así lo podemos después Sí. plantear, Ya le subir hice una introducción, ¿no? Un poquito de... Sí, pero si querés largar, Dale. Bueno, la idea de hoy es comenzar a hablar un poco sobre lo que es benevolencia, que tanto nombramos nosotros en las consultas de biodecodificación, lo que es realmente la benevolencia, desde qué lugar debemos verla y entenderla, porque tenemos un mal concepto o un mal entendimiento de lo que es la benevolencia. En general, en nuestra sociedad, nuestra familia, tiene un concepto de benevolencia que no es el correcto.
Nosotros nos basamos, y esto está bueno aclararlo, nos basamos en la teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier Mallet, que es un físico, un científico especializado en mecánica de fluidos, el descubrimiento de la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio, y él es el que nos enseñó tanto a Rosy como a mí la importancia de la benevolencia, de la Sí, verdadera benevolencia. Por eso sí, considerábamos nosotros que tanto ella como yo insistimos en vivir en benevolencia y bueno, compartir con todos a qué nos referimos. ujú. Sí, sobre todo la idea un poco es dar el concepto que tenemos nosotros gracias a Garnier, que si lo quieren Uh -huh. buscar en YouTube, tiene sus libros, o sea, esto nosotros transmitimos de lo que vamos entendiendo y de lo que fuimos interiorizando y lo que vamos viviendo día a día, porque es un poco desde la experiencia lo que vamos a transmitir. Y el concepto que lo tenemos bastante distorsionado de lo que es ser benevolente, de que consideramos que tenemos que tener un sentimiento hacia una persona, de que para ser benevolentes tenemos que sentir amor, y la benevolencia, el pensamiento benevolente, no pasa por ese lado, ¿no? Y también un poco como para también describir lo que nos interesa transmitir, es el tema de la ayuda, ¿no? De cuando queremos ayudar a otro y en realidad no estamos ayudando, sino al contrario, estamos bloqueando, estamos eh, interrumpiendo, y eso también es benevolencia, ¿no? O sea, lo que plantea Jean-Pierre Garnier Mallet es lo que sabemos todos, por lo menos todos los católicos, no, todas las religiones dicen lo mismo. No hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Pero él va un poco más profundo, porque él dice, claro, no hagas al otro lo que no te gustaría a ti, pero piensa lo que quieras, ¿sí? Él plantea de que el pensamiento es sumamente potente, es energía, y que mientras más pensemos, o sea, somos creadores de nuestro futuro, ¿no? De lo que va a pasar en relación a lo que pensamos. Entonces, si yo no robo, pero estoy pensando en robo o en cuestiones o estoy pensando, por ejemplo, de Mari, lo que no me gustaría que piensen de mí, ¿sí? Y a Mari le hago una sonrisa, pero por detrás estoy pensando otra cosa, estoy siendo malevolente, porque no estoy siendo honesta. Exacto, exacto. Esto que decías de la ayuda, cuando intentamos ayudar a alguien, eh, creyendo que sabemos qué es lo mejor para la otra persona, nunca tenemos idea, porque hasta la Uh -huh, enfermedad a veces es el propósito de una persona. uh La -huh, enfermedad, un síntoma, la muerte. No tenemos derecho a interferir en la vida de otra persona. Y eso es malevolencia. Eso llega a ser malevolencia, porque la benevolencia es entender que el otro tiene su propósito y que yo básicamente con mis pensamientos, que son energía, estoy creando futuros potenciales. O sea, estoy uh -huh. creando realidad. Nosotros en realidad, bueno, en esto la teoría del desdoblamiento va un poco más allá y nos explica que nosotros en realidad vivimos el pasado de un futuro creado. O sea, estamos actualizando realidades, todo el tiempo actualizando pensamientos. Y algo muy importante que me gustaría destacar acá es que el pensamiento no nace en nuestro cerebro, en nuestra estructura neuronal, como tenemos como adquirido ese conocimiento, ¿no? Mi pensamiento está en mi mente, yo pienso esto, no, tú crees eso, pero el pensamiento en realidad está en la gran mente, en el campo unificado, en el campo cuántico. Y nuestro cerebro es un decodificador de información. Simplemente conecta con esa energía y los pensamientos son sugerencias. Yo pienso cosas. Y a todos les debe haber pasado eso que dicen, ¿qué estoy pensando? O sea, empiezo pensando en que mi hijo salió y cuando quiero acordar estoy pensando que puede estar teniendo un accidente en una moto. O sea, se me fue
el Sí, 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 a pensamiento. cualquier lado, sí. Esto Y que ahí decís es sumamente importante por eso que acabas de decir al final. Nosotros, al poder captar esto que decís vos, que es de la energía del campo unificado, del campo cuántico, nosotros tenemos que estar en plano observador, observar lo que estamos pensando para controlar, que eso sí lo podemos hacer, controlar qué estoy pensando, de qué manera estoy pensando a la otra persona y poder, bueno, Garnier habla que nosotros estamos en una sopa de malevolencia en este mundo, ¿no? Y que es sí, inevitable no ser malevolente, o sea, él también te dice que si vos te castigas por ser malevolente, también estás creando potenciales de malevolencia, ¿sí? O sea, estás creando eh, una situación que no es favorable para vos. Pero el que vos puedas en un momento en el que estás pensando en alguien, te dicen, vos sabés que tal persona está enferma, bueno, ahora con el tema COVID, ¿no? Y con un montón de otras enfermedades. sí, sí. Tal persona está enferma, ¿qué es lo primero que pensamos? Ay, pobrecita, y no sé qué, y ya te haces un mundo, y qué va a pasar si esto se agrava, si no está. En ese momento, en los momentos de mayor desesperación, Garnier dice que son los momentos más importantes en donde uno tiene que controlar el pensamiento. ¿Y cómo Ujú. pensar? Porque eso también es una forma, algo que lo hemos hablado con vos, Mari, muchas veces, cómo pensar bien de otra persona. Porque a mí me pasaba que si alguien me dice, alguien está enfermo, voy a decir, ay, le deseo que se sane. Eso ya no es benevolencia, es lo que yo quiero, que creo que es lo mejor para esa persona que se sane. Yo no tengo idea qué es lo mejor para la otra persona. ¿Y a qué vamos con esto de que no tenemos idea qué es lo mejor para la otra persona? Porque no sabemos qué enseñanza le traerá a esa persona con esa enfermedad. No Ujú. sabemos qué enseñanza le va a traer a su contexto, a las Totalmente. personas que le rodean. No sabemos cuáles son las consecuencias, qué es lo mejor para el Ujú. otro en relación a lo que está sucediendo, porque nuestra mente es totalmente limitada, es así de chiquitita, en donde vemos solamente dentro como de cuatro paredes, por así decirlo, y no vemos más allá, no vemos cuál es el plan o cuál es el objetivo y el fin. Cada Ujú. persona tiene su propósito. Y no es un Sí, propósito de ser médico, ni de ser artista, ni de ser bailarina, no. El propósito es poder corregir los errores. ¿Y qué son los errores? Lo que antes en la Biblia y en las religiones se llama pecado. O sea, son errores, cometemos errores de malevolencia y eso lo tenemos que corregir y ese es nuestro propósito día a día. Y es un montón. Esto ya sí, es un sí. montón. No, es que en realidad es muy difícil el vivir en benevolencia y controlando el pensamiento es sumamente difícil. O sea, nadie vive en benevolencia permanente, lo que decías hoy, o sea, imposible. El pensamiento malevolente prima en nuestra mente, o sea, estamos recibiendo pensamientos todo el tiempo. Nosotros somos los que elegimos cuál es el pensamiento que queremos tener, pero en realidad evitar la malevolencia es imposible en cada uno de nosotros, o sea, porque los pensamientos malevolentes no nacen en mi mente, están en el campo cuántico y de acuerdo, de alguna forma, a mi estado de conciencia, a mi frecuencia vibracional, va a ser con lo que yo conecte. Cualquiera lo puede experimentar esto y bueno, veo acá que se agregó Silvia Falero, creo que sé quién es, Soledad, pero hay gente que quizá no ha visto los videos anteriores. Marta, Y hola a todos. En realidad, nosotros hablamos mucho de que la vida es una experiencia. Entonces, esto que decía Rosy de cada uno tiene su propósito y es la experiencia de su vida y nadie puede interferir en eso.
Por supuesto que muchas veces querríamos que las cosas fueran diferentes, pero el entendimiento siempre es, yo no sé cuál es el mejor propósito, el mejor destino para esa persona o la mejor situación. Y otro de los entendimientos que tenemos nosotros en biodecodificación es que somos eternos, o sea, nosotros somos energía, pasamos por esta experiencia y no se termina nuestra existencia acá en la Tierra, se termina este personaje, pero la energía permanece. Esos son conceptos como muy básicos que nosotros ya lo tenemos arraigado y que generalmente no se tiene este entendimiento. Hay como Ujú. un sentido común de que la vida es nacer, reproducirse, trabajar, tener una casa, un auto, una familia y morirse. Sí, Bueno, sí, sí. en Y todos biodecodificación, los mandatos sociales en que estamos metidos, ¿no? exacto. Bueno, nosotros en esta forma de vida que es la biodecodificación, no. O sea, entendemos que somos energía y que la vida es una experiencia, por eso cada uno tiene un propósito y otro nunca puede saber qué es lo mejor para mí, ni yo saber para el otro. Y bueno, y hablar un poquito acá del riesgo de cuando nosotros interferimos con eso. Cuando nosotros, ¿me escuchás bien, Rosy? Porque hay Sí, conversación cerca. no, 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 Bien, te escucho me bien. decís si no te escuchas bien. Cuando nosotros nos hacemos cargo de un problema de otra persona, ¿no? Por ejemplo, yo sé que una amiga tiene un problema y yo la quiero ayudar. Entonces mira, yo te pago la terapia, mira, yo tenés que hacer esto, yo te compro los remedios, yo te hago esto, yo te hago lo otro, vos me tenés que hacer caso, yo sé lo que te digo, esto te va a ayudar. Bueno, esa persona o sea, lo hace desde sus creencias y desde su ignorancia, porque esto nosotros ignoramos esto tan importante. Cuando hace esto, está haciéndose cargo del propósito, de los conflictos de la persona y de los futuros potenciales para esa persona. Y muchas veces termina enferma la que quiso ayudar, porque en realidad se estaba haciendo cargo de la otra persona. Y de esta forma absorbemos lo que son los potenciales creados para el destino de la otra persona. Y Esto algo todo es energía. fundamental, y algo fundamental de esto que decís, que es fantástico que lo digas, yo al hacerme cargo de o sea, de tus propósitos, porque yo quiero intervenir, porque yo creo que lo mejor para vos es que hagas tal terapia, o que vayas con tal persona, o que hagas tal cosa, o que estudies tal otra, yo me alejo de mi propósito, Exacto, porque no sí. estoy centrada en mi propósito. Entonces hay una distorsión y de lo que Garnier habla, de esto del parasitaje, porque nos empezamos a interferir. Primero porque que lo hemos comentado en algún otro vivo, el hecho de interferir en las decisiones y en los mejores caminos de otras personas es también anular a la otra persona. Y la Exacto. benevolencia no pasa por eso. La Por benevolencia eso, es pensar que vos sos capaz de poder solucionar de la mejor manera lo que tengas que solucionar, que tengas que corregir lo que tengas que corregir, pero yo te veo a vos y te miro y te digo, sé que vos podés resolverlo de la mejor manera. Yo no sé cuál es la manera, pero sé que exacto. lo podés resolver a tu tiempo, a tus necesidades, de la manera en que salga, que surja, que vos creas conveniente, pero yo confío en vos, por así decirlo. Claro, es Eh, entregar el yo poder a pongo la mi persona. fe, claro, Ujú, en que vos podés. Esa es benevolencia, porque a mí también me gustaría que piensen eso de mí, ujú. de que yo Sí, tengo el poder de poder solucionar mis problemas. exacto. Bien. Y ahí mismo podemos ver la actitud hacia nosotros mismos, ¿tá? Cuando se nos plantea una situación, primero antes que me olvide, ¿cómo hago con una amiga, por ejemplo? Yo le puedo dar Sí. una sugerencia. Por ejemplo, decirle, ¿te puedo hacer una sugerencia? A mí tal terapia, tal tratamiento me dio resultado, me hizo bien. Tómalo o déjalo. O sea, lo dejo en Ujú. tus manos. Yo te sugiero porque
a mí me sirvió o me parece que te puede ayudar, pero tomalo, déjalo, siempre desde el respeto y la decisión de la otra persona. No quiero no impongo, ¿bien? Ahí es él. Y lo Sí. otro es ver desde nosotros mismos qué hacer nosotros con nuestras situaciones difíciles. Y entender esto, de que lo hemos hablado, de que el poder lo tenemos nosotros y de que nunca sabemos cuál es la mejor decisión y cuál es el camino. O sea, en realidad la mejor solución va a venir del campo cuántico y yo lo único que tengo que hacer es estar en benevolencia. Ujú. O sea, no tener pensamientos malevolentes. Y cuando aparecen los pensamientos malevolentes, los controlo. ¿Cómo? ¿Cómo se controla un pensamiento malevolente, no? ¿Cómo? Porque ¿quién no tiene pensamientos de decir, Mm. ay, lo mataría, ay, qué bronca, qué idiota? O sea, es normal, todos vivimos en un caldo de malevolencia, tal cual. Ujú. Pero, ¿cómo hacer cuando me llega ese pensamiento y digo, ay, ¿qué estoy pensando? Y ahí tengo que tratar de ver a la persona, porque siempre es de persona a persona el pensamiento, en la benevolencia, verla a la persona con benevolencia. ¿Y qué es esto? No tener malevolencia, no desearle el mal, no pensar desde el mal y no juzgar. O sea, desde el momento que yo puedo mirar a la persona y no sentir un juicio, estoy en benevolencia. Nada, o sea, nada, te veo, porque muchas veces no podemos sentir benevolencia o pensar hacia vos, no me sale cuando es una persona que realmente me hizo mucho daño, es difícil llegar, que se puede llegar por supuesto, a esa benevolencia de desear lo mejor al otro, pensarlo mejor como para mí. Entonces cuando ha habido un daño muy grave y nosotros, por ejemplo, odiamos a alguien porque nos hizo un daño fuerte, que no podemos sentir benevolencia genuina, lo que sí hacemos es poder verla a la persona sin juicio. Y, por ejemplo, decir, yo no haría lo que tú me hiciste. Eso ya es benevolencia, porque Y nosotros no tenemos que implica aplicarla sentir, con... no implica sentir cariño, no implica sentir amor, no implica, no, no hablamos El del sentimiento sentimiento, va aparte. porque va aparte, exactamente. Lo que dice Garnier, y no solo Garnier, un curso de milagros también lo dice, que primero todo empieza con un pensamiento. Lo primero es el Ujú, pensamiento. Después el pensamiento va a activar un sentimiento. Pero lo primero es el pensamiento. O sea que lo primero que tenemos que controlar es el pensamiento. Ahora, con esto que vos decías, a mí me ha servido mucho, lo digo por experiencia, porque me ha costado mucho entender qué es la benevolencia. Si yo no tengo que desearle a nadie algo, porque al principio a mí me pasaba de decir, ay, bueno, benevolencia, te deseo, pienso que te deseo lo mejor, que seas feliz, y qué sé yo, si tu destino es ser feliz para aprender algo, sí, no sé. mm, Entonces, lo que me ha servido mucho a mí es pensar, te respeto por lo que mm, estás haciendo, o sea, te respeto, respeto lo que sos, respeto tus decisiones, sé que capaz que no están acordes a las mías, pero los respeto porque sé que tenés tu camino. Cuando yo ujú, empiezo a ver a la persona respetándola, te respeto, o sea, y no te haría lo que vos me estás haciendo a mí, o lo que yo siento que vos me estás haciendo a mí, porque ahí también parte también la percepción, ¿no? No haría eso y listo. Y el hecho de decir, bueno, respeto tu lugar y respeto el mío, me mm, hace que me separe y que no te vea juzgándote, exacto. señalándote Ujú, sí, en base a mis creencias y en base a mis convicciones. inclusive lo importante que es que, o sea, podemos enojarnos, podemos sentir rabia, son emociones totalmente normales para la vida y para el ser humano, ¿no? De nuestra defensa, de nuestra vida. O sea, tenés una situación y te enoja. Y sí, te Ujú. enoja, obvio. Y lo bueno es uno poder estar atento a qué estoy pensando. Pero yo me permito, no es vivir reprimiendo el enojo y tratando de amar a todo el mundo, nada que ver con eso. Eso no Es existe. una cuestión, no pasa por el sentimiento, pasa por el Aparte, pensar. aparte, querer hacer eso es no ser fiel a tus sentimientos, Claro. forzarte, un gasto energético terrible, y Mm, es todo lo contrario a lo que dice Garnier.
Porque Garnier dice que cuando uno piensa benevolentemente de una persona, o sea, piensa bien, piensa lo que te gustaría que piensen de vos, el que gana energía sos vos. Exacto. Y en Sí, cierta forma, esto que decías vos, estar en un estado de benevolencia, hace que es como que yo me sintonice en la frecuencia de que me llegue la mejor información para mis propósitos. O sea, que si yo estoy en propósito. malevolencia, estoy en otra frecuencia en donde me llega otro tipo de información. Entonces, Exactamente. Es el como sintonizar objetivo una y el radio. fin es como sintonizar una radio. Entonces yo estoy en distintas frecuencias y si estoy en malevolencia me llegará información de malevolencia y todo será un más caldo, es como Más ponerle más algo. sal a la sopa, Y algo más sal a la importante, sopa. sí, perdón, que hoy dijiste, nombraste al principio, y es que nosotros lo hemos hablado entre nosotras, la benevolencia es honestidad, o sea, ser honesto. Mm, Por ejemplo, eh, ser auténtico, no hago algo y estoy pensando otra cosa. Por ejemplo, viene alguien y me empieza a contar que tiene un problema con su madre. Y entonces me dice: "Ay, quiero hablar contigo porque yo sé que vos me vas a escuchar". Y yo en ese momento estoy llena de trabajo, con muchas cosas en mi cabeza, estresada, pero le digo: "Ay, sí". Y me quedo así escuchando y por dentro estoy pensando: qué pesada, qué densa esta persona, no, no la aguanto mm, más, otra vez haciéndome este cuento, y estoy así. Ahí automáticamente eso es malevolencia. Benevolencia, que es decirle: mira, disculpa, en este momento estoy súper complicada, en otro momento hablamos. Y eso, aunque no sea bien entendido, es benevolencia. Como daban ujú, el ejemplo la otra vez de cuando alguien te pide dinero prestado. Entonces, por ejemplo, le podés prestar el dinero si querés, pero siempre que tu pensamiento esté acorde con eso, ¿no? ujú. Me piden dinero y yo pienso: ah, viene, me pide plata a mí, que trabajo todo el día, y ella está todo el día en la casa sin hacer nada, y yo desde ese lugar estoy en malevolencia. Si yo lo presto porque siento prestarlo, Lo- está bien. sí, sí, Ahora, sí. que Que estemos sea en coherencia. acorde al, sí, a lo que uno Entonces, piensa. benevolencia es honestidad. Eso Y también es otra cosa que honestidad. hablábamos de otro ejemplo en relación a esto, de lo que hablábamos nosotras, ¿cuántas veces no decimos lo que pensamos para no confrontar? Porque Claro. creemos que lo vamos a lastimar al otro. Ujú. Porque, y eso nos cuesta un montón, o por lo menos a mí me cuesta mucho, de Sí, decir, sucede tal cosa y yo pienso en algo que es totalmente distinto a lo que hago. Entonces, ujú, ¿cuánta benevolencia hay en ese acto? Que venga alguien exacto. y me diga, no sé, ¿me puedes hacer este trabajo? Y yo no tengo ganas de hacerlo, pero para no decirle que no, porque resulta que queda mal, porque resulta que es amigo de no sé quién, porque es mi no sé cuánto, y cuántas veces me ayudó esa persona a mí, sí, lo hago. Y mientras hago el trabajo, estoy, porque lo recibí, no lo quiero hacer, y ta, y ta, y ta. Claro. Claro. Eso es malevolencia. Ya ahí estamos saliendo de la benevolencia. Siempre que nosotros seamos coherentes, o sea, auténticos con nosotros y con los demás. Ahora, por ejemplo, estaba pensando ahora, es real que a veces podemos hacer daño a alguien diciéndole algo que le va a doler, que yo lo Mm, sé y sé que le va a doler y que no tengo por qué decírselo. Entonces, por ejemplo, ahora me venía esto escuchándote hablar. Yo lo que puedo hacer cuando estoy frente a alguien y sé una realidad y pienso: esta es tu realidad, pero no lo digo, lo que hago es controlar mi pensamiento, aplicar la exacto, benevolencia sobre esa persona. Entonces, exacto. automáticamente mi pensamiento empieza a cambiar. Empiezo a ver sin juicio a la persona y mi pensamiento se transforma. Por eso siempre, el camino siempre es la benevolencia. Sí, Y el es actuar control como del uno. pensamiento, el control del Sí, pensamiento.
como Claro. vos decís, hay momentos en los que vos te chocas con alguien, por ejemplo, un choque, literal, Mm, y vos no querés insultar a la persona que te está insultando, porque no querés más lío, porque ya está, porque no querés conflicto, por lo que sea, en ese momento, controlar tu benevolencia, tu pensamiento, hace también que la persona, Garnier dice que las personas que tienen un tipo de pensamiento se agrupan, ¿no? Entonces se sí, agrupan hasta físicamente, no estoy hablando físicamente se agrupan. Si en el medio hay alguien que piensa, tiene pensamientos benevolentes, la gente se aísla. Entonces, sí, si vos estás enfrente de alguien, lo he probado, que te está mm, diciendo, ay, porque no sé qué, y quejándose, y quejándose, y quejándose, y quejándose, y vos controlando tu pensamiento benevolente para con esa persona, la persona se calla, la llaman por teléfono, la llaman, dejas de escucharla ujú, solo, sí, y eso, y eso lo he experimentado. O sí, sea, no, yo no también. es algo de teoría nomás. Sin hablar, o sea, pensando. Sin, sin Sí, hablar, yo estoy escuchándote, pero te miro con benevolencia. ujú, sí, Justo te llamó alguien, se fue, la llamaron por sí, teléfono y yo ya dejé de escucharla. O sea, dejé de escuchar su malevolencia o su queja. Pero exacto. el control lo hago yo. No pido Ujú, que la otra persona se calle, que la otra persona cambie, que se deje de quejar, o empiezo a pensar, ay, ¿por qué no te callas? O ¿por qué deja de pensar de esa manera? No, 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 el cambio lo hago yo. Y claro. listo. Y cada vez que nosotros no hacemos este control del pensamiento, caemos en lo que es entrar en esos pensamientos sin control que vienen del campo unificado, del campo cuántico, y empiezo a tener informaciones que no son para mi propósito, que es lo que nombrábamos hoy, que es la información parasitaria, que le llama Garnier. La información parasitaria es la información o los pensamientos que no nos están alineando con nuestro propósito, más bien nos están alejando de nuestro propósito. Y Garnier dice, la sociedad busca satisfacción en obtener cosas, títulos, cosas materiales, una casa, una... Y no, en realidad cuando uno logra en la vida entender para qué vino, que es para cumplir un propósito y dejarse guiar, porque en realidad es como que te vas dejando guiar por la vida misma, solo te ocupas de controlar el pensamiento, no las emociones que son vitales de supervivencia, sino controlo mi pensamiento. No intento ser un ser eh, santo ni puramente benevolente, sino controlar el pensamiento hacia la benevolencia, o sea, la no malevolencia. Ahí estamos guiados por el propio campo cuántico, o sea, estamos recibiendo la mejor información. Y esto cuesta bastante al ego salir de ese lugar porque Sí, tenemos un adoctrinamiento ya, un adoctrinamiento y es como mucho más fácil no controlar el pensamiento, es mucho más fácil creerme todo lo que yo pienso, es mucho más fácil. Bastante más difícil es estar atento, pero una vez que uno lo aprende, no te corres de ahí porque te sentís mucho más tranquilo, mucho más en paz. sí. Este es el objetivo en realidad, ¿no? De vivir en benevolencia o controlar el pensamiento para que tu vida se vuelva como mucho más tranquila, con mucha más paz interior y mucho más guiada para tu propósito. Y lo que quería decir, como para redondear, es que los que viven en verdadera benevolencia son los niños, la mente inocente, ¿no? Entonces, Bueno, no, no solo los sí, niños. Gamier habla sí, Down, de personas con síndromes de Down, síndrome de Down, autismo. Son personas Alzheimer. que están con mucha benevolencia. O sea, él habla de que son bendiciones para la familia, Ujú, porque es sí, como que van neutralizando la malevolencia. ujú. Claro, son mentes inocentes, verdaderamente Mentes inocentes. inocentes. Sí. Entonces ellos mantienen el equilibrio energético del planeta, o sea, son los que hacen el equilibrio. Y bueno, pero me gustaba dar este ejemplo porque es como poder entender
¿Qué es vivir en benevolencia? Es un niño hace un berrinche, un niño se enoja. eh, Desde esa inocencia, o sea, permite sus emociones, pero siempre está conectado con no hacer juicio a los demás, porque él no sabe lo que está bien y lo que está mal. Mm. Entonces, esto es como la guía para nosotros, y por eso Garnier también dice dormir como un bebé, ¿no? Con esa inocencia que duerme un bebé de que no sabe qué es lo mejor y está totalmente confiado, No está se duerme en pensando si eso mañana va a mejor. tener leche o no va a tener leche, pañales, agua caliente. No piensa eso, él confía. Él suelta y confía. Ni siquiera se lo plantea de soltar, porque está tanto en su esencia que ni se Exacto. preocupa por eso. Bien. Pero también como para redondear un poco esto de que es todo un trabajo, ¿sí? Es estar en plano Sí. observador. Hay días que lo hemos charlado con Mari, nos cuesta más que otros. Hay días que Mm, sentimos que hay tanto pensamiento, tan activo nuestro pensamiento y cuesta tanto, tanto volver a la benevolencia. Garnier sugiere que siempre en esos momentos hay que volver a la madre, hay que pensar ujú. benevolentemente de mamá, que es nuestra gran conexión, que es si la madre está equilibrada, todo el resto está equilibrado. O sea, en ese momento pensar benevolentemente de nuestra madre, eh, Sí. el tiempo que sea necesario. Yo también he vivido de sentir mucho dolor de cabeza y he estado un rato pensando benevolentemente de mi madre y se me ha pasado el dolor de cabeza. Ujú. Eh, Sí. pero Sí, bueno, ahí me gusta aclarar lo son momentos siguiente. que, sí, Sí, decime. que son claves. Me gusta aclarar lo siguiente, porque no todo el mundo tiene un buen vínculo con su mamá. Hay personas que Ujú, no tienen una madre que los crió, que los quiso, que los cuidó. Hay todo tipo de madres. Entonces, ¿cómo hago para ser benevolente? ¿Y cómo hago para pensar en la benevolencia hacia mi mamá? Yo lo que sugiero en esos casos es pensar en la madre como la energía, ¿tá? Y ujú, así sea la madre viva o muerta, ¿no? Es pensar en el alma de la madre, ¿no? No como el personaje. Si no te sale con el personaje, hacelo hacia el alma de esa persona, hacia la energía, hacia el ser, no hacia el personaje que tú conoces, porque habemos personas que podemos hacerlo hacia nuestra madre por nuestra ujú. experiencia, y hay personas que por su experiencia con su madre les cuesta, o como que, ¿cómo hago para poder tener benevolencia? Les cuesta mucho más, desde esta inocencia, digamos. Entonces, una forma es ver a nuestra madre como energía, como hacia el alma Ujú. de nuestra madre, y lo que pedimos es que la ayude en su propósito. Entonces, eso ya es Nada más. suficiente. Eso ya es Ujú. suficiente. Y también podemos pedir por nuestros hijos, mamá e hijos siempre. Siempre podemos pedir Así es, por eso. Son las personas que podemos pedir. claro. Sin Y que nos algo muy pidan, importante. ¿Cómo? sin que nos Sin que pidan, lo porque no pidan. podemos pedir por Ex- nadie que no nos pida ayuda. Solo podemos Exacto. ayudar a quien nos pide ayuda, si no Por interferimos en eso, su propósito. en estas situaciones, como decía Rosy, cuando yo tengo algún síntoma o algo y pensar en benevolencia hacia esos seres, lo puedo hacer siempre. Cualquier persona que se me presente, pero por quien yo puedo pedir específicamente por el propósito de la persona es mi madre y mis hijos. Nada Ujú. más. Nada más. Y algo re importante que nos estamos olvidando es lo que nos desconecta, lo que nos saca de, lo que nos cuesta más conectar con la benevolencia. Es cuando tenemos miedo. Cuando está presente Mm. el miedo, es como tener el mayor obstáculo para poder estar en benevolencia. Esto nos mantiene como alejados y más cerca de la malevolencia, porque al estar aterrados, nuestros pensamientos son más bien nefastos. Estamos Ujú. creando potenciales o futuros que no son buenos. Con Mm. miedo siempre estoy creando un potencial negativo, un futuro negativo. Entonces, el poder neutralizar el miedo, a veces ni siquiera usar la palabra miedo, usar la palabra temor, y,
y darme cuenta que estoy con miedo, ¿no? A ver, estoy con miedo, a ver, ¿qué pasa, qué está pasando? Y esto lleva a que uno pueda como replantearse y por qué tengo miedo y tengo que salir del miedo de alguna forma, buscar la estrategia personal de cada uno Ujú. para salir del miedo, y ahí me va a resultar mucho más fácil la benevolencia o la no malevolencia, o sea, no crear potenciales negativos. Ujú. Totalmente. Totalmente. Con No esto sé si del quería... miedo, lo que me viene así, algo que a mí me sirve, es pensar que siempre estoy sostenida, de que hay una fuerza superior, que no Claro, depende de mí y que de alguna, en cierta forma es confiar de sí, que a pesar de las circunstancias que yo estoy viendo, de alguna u otra manera va a salir, voy a claro. salir de esto. Porque si yo sigo alimentando ese miedo es lo que vos decís. Exacto, y el estar atento, y sí, yo también utilizo eso mismo, o sea, de pensar, ¿qué gano con el miedo? O sea, no, Ujú. no, estoy creando, estoy pensando cosas negativas que pueden llegar a suceder, entonces no me ocupo más de ahí y me ocupo de lo puntual de cada día. Voy a, Ujú. como que mi mente la ocupo en el día a día, en el momento de, bueno, qué tengo que trabajar, qué tengo que cocinar, qué voy a hacer ahora, y me enfoco en los pequeños detalles de Sí, cada en el día. momento presente, en el momento Y presente. ahí, exacto, y como confiar, confiar siempre, porque en realidad eh, no ganamos nada con el pensamiento en negativo. Entonces, enfocándonos en el Ujú. presente y tratando de no darle lugar a ese miedo paralizante, al miedo creador de futuros nefastos, que eso es lo que realmente termina haciendo daño. Sí. Lo Bien, no que sé me si... sale, Sí, me sale recalcar, creo que lo último, es sí, que eh, todo el tiempo vamos a estar lidiando con esto. O sea, no sí, es sentirse culpable, ay, ahora volví a sentir miedo, ay, ahora volví a pensar mal de alguien, ay, ahora, claro. culpa fuera. Todo el tiempo vamos a estar lidiando con esto. Lo importante, lo realmente importante es observar y cuando puedo cambiar el pensamiento, lo cambio. Y Ujú, cuando me di cuenta, uy, ya pensé mal, bueno, ya está. Pero no es, o sea, no generar un sentimiento de culpa porque no pude hacerlo bien, porque exacto. también existe eso. Sí, la culpa. Sí, y muchas veces una muchacha me decía otra vez, no me gusta decir pensamientos malevolentes. Le digo, decile como quieras. O sea, lo importante es que vos sientas que estás en benevolencia. Lo que Ujú. tú sentís, ponele el nombre que Ujú. quieras. Pero es como esto de estar uno desde su frecuencia controlando simplemente el no estar en malevolencia. Pero como decís ahora, o sea, esto es un trabajito permanente. Lo que pasa es que después que empezamos es como un adoctrinamiento, entonces nos acostumbramos a controlar el Es el pensamiento. ejercicio mental, dijera Enrique Corbera. El Y hasta se gimnasio siente en el mental. cuerpo, ¿no? Hasta Ujú. cuando hay cuando empiezan los pensamientos malevolentes o negativos, digamos, hacia nosotros, hacia otras personas, hacia el futuro, es como que tu cuerpo ya se empieza a sentir diferente. Uno, hasta el cuerpo lo Ujú. siente. Y Sí, bueno, este famoso control del pensamiento hasta acá llega de importante, ¿no? Es vivir en benevolencia o controlando la malevolencia que no tiene nada que ver con el amor. Nada que ver. Ni nada que siquiera ver. con, no, ni siquiera es el Nada. bien, es cuidar el pensamiento, Ujú. nada más que eso. Perfecto. Bueno, no sé si nadie hace preguntas, no sé, se ve que No, somos tan nadie. claras dos. Sí, sí, sí. O se A ver si aburrieron. alguien viene. Está Gladys, Mónica, Sí, hola a todos. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Y si quieren muchas gracias sugerirnos por algún escucharnos. tema, si quieren sugerirnos algún tema, bueno, en cuanto podamos vamos a hacer otro vivo, Esperemos que medio pronto. cortito. Bueno, Mari, te agradezco muchísimo por Gracias a este vos. momento. Así que, y espero que nos volvamos a encontrar pronto.
Sí, sí, nos organizamos, nos organizamos. Nos Volveremos, organizamos. volveremos. Dale, Bueno, te Silvia, un mando un beso abrazo grande. y a todos. Chaucito. Chao, Muchas Rosy, gracias por gracias. escucharnos. Nos vemos. Chau. Chau, chau.